Entonces habló Dios a Noé y a sus hijos que estaban con él: He aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros. Con esta nueva comprensión, y con la revelación del Imam Ahmed al-Hassan, de Él es la paz, sobre el origen de Caín hijo de Iblis, que Dios lo maldiga, queda claro que el punto del diluvio fue en realidad purificar la tierra de la simiente del maldito Iblis, además de ser un castigo por romper el pacto. Cada vez que se rompe un pacto, cae un castigo sobre la tierra. Luego, el Señor hace un nuevo pacto con la humanidad. El castigo por la ruptura del primer pacto, cuando Adán, la paz sea con él, comió del árbol, fue el exilio de Adán, la paz sea con él, del jardín del Edén. Dios los perdonó, pero cuando la gente volvió a romper el pacto con su incredulidad y enemistad hacia Noé y los profetas que vinieron después de Adán, la paz sea con ellos, Dios los castigó con el diluvio. Noé, la paz sea con él, pasó muchos años predicando a la gente, llamándolos hacia Dios y tratando de reformarlos. Todos ignoraban a Noé, la paz sea con él, y no querían escucharlo. El Sagrado Corán menciona que se ponían los dedos en los oídos y se tapaban la cara con sus vestiduras para no escuchar a Noé, la paz sea con él. El Sagrado Corán, capítulo 71, Nuh, versículo 7. La tierra en aquel momento estaba llena de los hijos de Caín, quienes construían grandes ciudades y tenían muchos hijos. Dios le había prometido a Satanás que le daría muchos más hijos que a Adán. Existen muchas narraciones al respecto. El Imam al-Sadiq, de Él es la paz, dice en una narración: el primero que comparó y se ensoberbeció fue Iblis, y el orgullo es el primer acto de desobediencia hacia Dios. Iblis dijo: oh, Dios, exímeme de prosternarme ante Adán y yo te adoraré como no lo ha hecho ningún otro ángel cercano ni ningún profeta mensajero. Dios dijo: no necesito de tu adoración, sino que quiero ser adorado desde donde yo lo quiera y no desde donde tú lo quieras. Pero aún así él se negó a prosternarse, así que Dios dijo: sal de ahí, eres impuro, y ciertamente sobre ti recae mi maldición hasta el día del juicio. Entonces Iblis dijo: oh, Dios, ¿cómo es que tú eres el justo que nunca es injusto, y ahora haces que la recompensa por mis buenas acciones sea vana? Dijo entonces él: al contrario, pídeme lo que quieras del mundo como recompensa y yo te lo concederé. Y lo primero que pidió fue permanecer hasta el día del juicio, y Dios dijo: te lo he concedido. Dijo: déjame correr en ellos como la sangre corre por sus venas. Y Dios dijo: te he hecho correr por sus venas. Y dijo: no permitas que les nazca un solo hijo sin que me nazcan dos a mí. Diar al-Anwar, por al-Alama al-Majlisi, volumen 60, página 74. Dios le dio esa descendencia a Satanás a través de Caín. Dice la Santa Biblia en el libro de Juan: no seamos como Caín que, por ser del maligno, asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas, y las de su hermano justas. La Santa Biblia, libro de Juan, capítulo 3, versículo 12. Los hijos de Caín desobedecieron a Dios, oprimieron a los hijos de Adán, la paz sea con él, y cometieron grandes crímenes en los años que hubo entre Adán y Noé, la paz sea con él. Finalmente, Dios ordenó a Noé, la paz sea con él, que construyera un arca. Abba Abdillah, de Él es la paz, dijo: el profeta Noé, la paz sea con él, le pidió a su Señor que hiciera descender el castigo sobre su pueblo. Alá le reveló entonces que sembrara una semilla de dátil. Cuando ésta creciera y él comiera de su fruto, Alá enviaría el castigo sobre su pueblo y lo haría perecer. El profeta Noé, la paz sea con él, sembró la semilla y le contó a sus compañeros. La palmera creció y dio fruto. Comió él del fruto y le dio a sus compañeros para que comieran. Sus compañeros le dijeron: oh, profeta de Alá, ¿qué hay de la promesa que nos has hecho? El profeta Noé, la paz sea con él, rezó a Alá para que cumpliera la promesa que él le había hecho. Alá le reveló una vez más que sembrara otra semilla y, cuando ésta creciera y fructificara y él comiera de su fruto, Alá los atormentaría. Noé, la paz sea con él, le informó esto a sus compañeros. Ellos se dividieron en tres grupos: un grupo le dio la espalda, se volvieron apóstatas, otros se volvieron hipócritas, y el tercer grupo permaneció firme con Noé, la paz sea con él. El profeta Noé, la paz sea con él, sembró otra semilla. Esta creció y fructificó.
comió el de su fruto y alimentó a sus compañeros. Ellos dijeron: «Oh, profeta de Alá, ¿qué hay de la promesa que hiciste?». Noé rezó a Alá. Alá le reveló que sembrara una tercera semilla y, cuando ésta creciera y diera frutos, Alá haría perecer a su pueblo. Noé, la paz sea con él, le contó esto a sus compañeros. Los dos grupos, los hipócritas y los creyentes, se dividieron en tres grupos. Uno de ellos le dio la espalda, se volvieron apóstatas, otros se volvieron hipócritas y el tercero se siguió aferrando a Noé, la paz sea con él. Los tres grupos descritos aquí representan tres distintos estados psicológicos y espirituales de la fe. 1. Sabat, estado de permanecer firme en la fe, la certeza y la confianza. 2. Nifak, duplicidad intencionada para oponerse, estado de traición e hipocresía. 3. Irtidar, dar la espalda, dudar, estado de apostasía. El profeta Noé, la paz sea con él, hizo lo mismo 10 veces y cada vez sus compañeros se dividieron en tres grupos. La 10ª vez, algunos de sus compañeros sinceros acudieron a él y le dijeron: «Oh profeta de Alá, ya sea que hagas lo que has prometido o no, eres veraz. Eres un profeta enviado por Alá y nunca dudamos de ti sin importar lo que nos hagas». De este modo, Alá hizo perecer a la gente de Noé, la paz sea con él, e hizo que sus seguidores sinceros entraran al arca con él. Y así, Alá los salvó a ellos y a Noé después de que fueron examinados, tamizados y limpiados. Kitab al-Gaiba, Libro de la Ocultación, por Al-Numani, Vol 1, página 294. En aquellos días, Noé estaba casado con una mujer de las hijas de Caín cuyo nombre era Norea, que significa fuego. Ella le fue infiel a Noé y lo traicionó. Después de la primera vez que se construyó el arca, Norea intentó abordarla, pero debido a su injusticia Noé no se lo permitió, por lo que Norea le prendió fuego al arca, quemándola. Esta fue la razón por la que la promesa de Alá y el castigo se retrasaron. El texto gnóstico titulado La naturaleza de los gobernantes, encontrado en la colección de Nag Hammadi, dice: «Los gobernantes se aconsejaron entre sí y dijeron: vamos, provoquemos un diluvio con nuestras manos y aniquilemos toda carne, tanto hombres como bestias». Pero cuando el gobernante de las fuerzas se enteró de su decisión, le dijo a Noé: «Hazte un arca de una madera que no se pudra y escóndete en ella, tú, tus hijos y las bestias y las aves del cielo, desde las más pequeñas hasta las más grandes, y ponla sobre el monte Sir». Entonces Norea se le acercó, buscando subir al arca. Como él no se lo permitió, ella sopló sobre el arca e hizo que la consumiera el fuego. Él volvió a construir el arca por segunda vez. The Nature of the Rulers, The Nag Hammadi Scriptures, Marvin Maher. En sus escritos sobre cierto grupo religioso gnóstico en Egipto, el conocido historiador Epifanio proporcionó más detalles sobre la historia de Norea y el arca. Escribió que ella solicitó entrar al arca 3 veces y quemó el arca en 3 ocasiones distintas, y todo porque ella realmente creía que se avecinaba un diluvio, pero también creía que parte del plan de Noé era deshacerse de ella en el diluvio. La verdad es que ella quemó el arca 10 veces, y lo hizo en secreto en todas ellas. Las 10 veces que esto ocurrió, los compañeros se escandalizaron y les entraron dudas, pues se preguntaban por qué Dios permitía que se quemara el arca si realmente Noé era un profeta. Debido a los incendios del arca, la promesa se retrasó 10 veces, y Dios utilizó estos acontecimientos como una prueba y una oportunidad para liberar a la comunidad creyente de Noé de todos aquellos que tenían dudas. Noé se apiadó de Norea y finalmente la dejó subir al arca. Dice la Santa Biblia en el libro del Génesis: ese mismo día Noé y sus hijos, Sem, Cam y Jafet, junto con su esposa y las esposas de sus 3 hijos, entraron en el arca. La Santa Biblia, libro del Génesis, capítulo 7, versículo 13. En total, 8 seres humanos, o 4 parejas, entraron al arca ese día. Muchas fuentes árabes mencionan que solamente 7 personas permanecieron creyendo firmemente en Noé, la paz sea con él. La esposa de Noé, sus 3 hijos y las esposas de sus 3 hijos. Amrán narró que Abi Jafar, de él es la paz, dijo sobre las palabras de Alá, pero nadie creyó con él excepto unos pocos. Dijo: fueron 8. Diar al-Anwar, por al-Alama al-Majlisi, volumen 11, página 336. Hubo 3 razones principales por las que se le permitió a Norea entrar al arca.
1. La mayoría de los compañeros y seguidores de Noé que le ayudaron a construir el arca le dieron la espalda, se habían convertido en apóstatas. Si Noé quemaba el arca otra vez, Noé, la paz sea con él, y sus hijos no habrían podido reconstruirla sin toda la fuerza de trabajo con la que contaban anteriormente. 2. Noé sentía un miedo extremo por el hecho de haber engañado a Noé, la paz sea con él, con un hombre conocido, influyente y poderoso de la ciudad. Pensaba que Dios no la perdonaría debido a este secreto. Pensaba dentro de sí que Noé, la paz sea con él, ya debía saberlo, que planeaba dejar que se ahogara y que por eso le prohibía entrar al arca. A no ser que se le concediera entrar al arca, Noé habría continuado quemándola. 3. Noé se apiadó de la gente y no deseaba su destrucción, mientras que Satanás se alegró de que Noé pidiera el castigo para la gente. Esto queda claro en muchas de las tradiciones de los Ahlul Bayt, de ellos es la paz. De Ali hijo de Muhammad, de él es la paz, que dijo, cuando Satanás llegó a donde estaba Noé, le dijo, me has hecho un gran favor, así que pídeme un consejo, no te voy a traicionar. Noé se sintió dolido por sus palabras y su petición, así que Dios le inspiró a Noé, habla con él y pregúntale, yo le haré mencionar cierto asunto que es una prueba para ti. Noé, la paz sea con él, le dijo a Satanás, habla. Satanás dijo, si encontramos que el hijo de Adán es tacaño, envidioso, opresivo o apresurado, lo atrapamos como se atrapa una pelota, y si todos estos rasgos se reúnen en él, lo llamamos Chaitán, es decir, diablo. Dijo entonces Noé, ¿cuál es ese gran favor que has mencionado? Dijo, que invocaste a Dios para que destruyera a la gente de la tierra, por lo que en una hora tú los has mandado a todos al fuego del infierno y de ese modo yo he quedado libre. Si no fuera por tu oración para hacer que cayera el castigo sobre ellos, me habría tomado toda una vida conseguirlo. Diar al-Anwar, por al-Alama al-Majlisi, volumen 60, página 250. Aunque Noé no merecía estar en el arca, a causa de Noé, la paz sea con él, y debido a que Noé no deseaba la destrucción de la gente, Dios tuvo misericordia de ella y la incluyó en el arca. La Santa Biblia en el libro del Génesis dice, entonces el Señor dijo a Noé, entra en el arca tú, y toda tu familia, porque he visto que tú eres justo delante de mí en esta generación. La Santa Biblia, libro del Génesis, capítulo 7, versículo 1. Encontramos otro relato interesante de un incidente que ocurrió en el periodo posterior al diluvio. Cuando Noé perdió la esperanza de guiar al desviado pueblo politeísta, fue y construyó el arca por mandato de Dios Todopoderoso, y cuando todo estaba listo, Noé se quejó ante Dios de su pueblo politeísta y le rogó a Dios Todopoderoso que los destruyera a todos. Y como ya se les habían mostrado las pruebas, Dios envió un tormento sobre ellos haciendo que lloviera sin descanso hasta que ocurrió la inundación total, que vino sobre todos los desobedientes y los destruyó. Y después de que los incrédulos fueron destruidos, la lluvia cesó, la inundación retrocedió y el arca se asentó y llegó a su última parada. Los creyentes de Noé fueron salvados, desembarcaron del arca y se dedicaron a los diversos trabajos y ocupaciones de la vida. La profesión de Noé era hacer vasijas de cerámica. Las preparaba y las vendía a la gente, y proveía de su precio sus necesidades diarias. Un día se le presentó un ángel en forma humana, le compró varias vasijas de cerámica y comenzó a romperlas. Noé lo miraba y, cada vez que el ángel rompía una vasija, Noé se afligía y sentía dolor sin pronunciar una palabra. Finalmente, Noé no pudo soportar ver cómo se rompían las vasijas que él acababa de hacer y vender. Le gritó ferozmente al hombre, al ángel, ¿qué haces, hombre? ¿Por qué has roto las vasijas que hice con mis propias manos? El hombre, el ángel, respondió, yo te las he comprado y ellas pasaron a ser de mi propiedad, y tú ya no tienes nada que ver con ellas, yo puedo disponer de ellas como yo quiera. Noé, la paz sea con él, dijo, es cierto que me las compraste, pero yo me esforcé hasta el cansancio para hacerlas y seguí amándolas incluso después de que me las compraste, y no acepto que eches a perder los frutos de mi trabajo y los resultados de mi esfuerzo. El hombre, el ángel, respondió, tú no creaste las vasijas, solamente las fabricaste, y aún así no puedes soportar ver que se rompan. ¿Cómo entonces pudiste invocar a Dios para que destruyera a todas sus criaturas al mismo tiempo? A raíz de este incidente, Noé comenzó a llorar y a lamentarse tanto que la gente lo llamó Noé, es decir, el que llora.
11. Kashkul Dastagir, por Sat Dastagir, página 176. Este relato demuestra claramente que durante todos esos años, desde que ocurrió el diluvio hasta que el arca se asentó, Dios recriminó a Noé por invocar el castigo sobre su pueblo y se ocupó de reprenderlo por ello incluso después de todos esos años. Después del diluvio, Dios estableció un nuevo pacto con Noé, la paz sea con él, un pacto que se diferenciaba del primer pacto. El segundo pacto constaba de nuevos mandatos y leyes que no existían en el primer pacto. La Santa Biblia menciona los detalles del pacto de Noé y sus leyes. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra. Y el temor y el terror de vosotros estarán sobre todos los animales de la tierra, y sobre todas las aves del cielo, y en todo lo que se arrastra sobre el suelo, y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y tiene vida os será para alimento, todo os lo doy como os di la hierba verde. Pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comeréis. Y ciertamente pediré cuenta de la sangre de vuestras vidas, de todo animal la demandaré. Y de todo hombre, del hermano de todo hombre demandaré la vida del hombre. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. En cuanto a vosotros, sed fecundos y multiplicaos, poblad en abundancia la tierra y multiplicaos en ella. Entonces habló Dios a Noé y a sus hijos que estaban con él, diciendo, he aquí, yo establezco mi pacto con vosotros, y con vuestra descendencia después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, ganados y todos los animales de la tierra que están con vosotros, todos los que han salido del arca, todos los animales de la tierra. Yo establezco mi pacto con vosotros, y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que hago entre yo y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros, por todas las generaciones, pongo mi arco en las nubes y será por señal del pacto entre yo y la tierra. Y acontecerá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se verá el arco en las nubes, y me acordaré de mi pacto que hay entre yo y vosotros y entre todo ser viviente de toda carne, y nunca más se convertirán las aguas en diluvio para destruir toda carne. Cuando el arco esté en las nubes, lo miraré para acordarme del pacto eterno entre Dios y todo ser viviente de toda carne que está sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre yo y toda carne que está sobre la tierra. La Santa Biblia, libro del Génesis, capítulo 9, versículos 1-17. La primera orden que Dios le dio a Noé, la paz sea con él, fue la misma que le dio a Adán, la paz sea con él, sed fructíferos y multiplicaos y llenad la tierra. Dios eligió a Noé tal como eligió a Adán, y bendijo a Noé tal como bendijo a Adán, la paz sea con él. Este mandato que Dios les dio, de ser fructíferos y multiplicarse, permaneció igual del primer al segundo pacto y no cambió. La orden de evitar el árbol estuvo ausente del segundo pacto debido a que el árbol se encontraba en el jardín del Edén. Dado que la humanidad ya no estaba en el jardín del Edén, el mandamiento de evitar el árbol del conocimiento ya no era aplicable. El Señor le dio a Noé, la paz sea con él, nuevos mandamientos que no formaban parte del primer pacto y que no se habían hecho antes de ese punto, como comer carne. Dios le prohibió a Noé, la paz sea con él, comer animales vivos, y Noé, la paz sea con él, podía comer solo aquellos animales que fueran sacrificados como ofrenda al Señor. De aquí proviene la sunna, tradiciones, costumbres y prácticas del Islam de solo comer carne de animales que hayan sido sacrificados de forma halal, permisible, kosher mirando hacia la qibla, dirección u orientación, y pronunciando el nombre de Dios sobre ellos. Así es como se sacrificaba a los animales para las ofrendas. Dios prohibió también en el segundo pacto cualquier otro tipo de asesinato o matanza de seres humanos o de cualquier otra criatura viviente. Así pues, Dios dijo que pediría cuentas y decretó que la pena por el asesinato sería la ejecución. Ulul Azm, los de mayor determinación, es una expresión coránica que se utiliza para describir a los profetas de los pactos, la paz sea con ellos. A los profetas de los pactos, la paz sea con ellos, se les encargó establecer leyes y jurisprudencias divinas para la humanidad. Los profetas de los pactos, la paz sea con ellos, que Dios envió a la humanidad son 5, el profeta Noé, el profeta Abraham,
el profeta Moisés, el profeta Jesús y el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con todos ellos. En cuanto a Adán, la paz sea con él también es el compañero de un pacto divino, pero no es uno de los ulul azm porque rompió el pacto. Narró Uthman hijo de Isa, de Samaa, que dijo: le mencioné a Abi Abdillah, la paz sea con él, el dicho de Dios, sé, pues, paciente, como lo fueron los determinados. Dijo él, ellos son, Noé, Abraham, Moisés, Jesús y Muhammad, la paz sea con ellos y con todos los profetas y mensajeros de Dios. Dije, ¿cómo llegaron a ser aulialas? Él dijo, porque Noé fue enviado con un libro y una jurisprudencia, y todos los que vinieron después de Noé trabajaron según el libro de Noé, su jurisprudencia y su método, hasta que vino Abraham con las escrituras y con fuerte voluntad dejó atrás el libro de Noé, sin dejar de creer en él. Y cada profeta que vino después de Abraham vino con la jurisprudencia de Abraham, su método y sus escrituras, hasta que vino Moisés con la Torá, y con fuerte voluntad dejó atrás las escrituras. Y cada profeta que vino después de Moisés trabajó según la Torá, su jurisprudencia y su método, hasta que vino el Mesías con los evangelios, y con fuerte voluntad dejó atrás la jurisprudencia de Moisés y su método. Y cada profeta que vino después del Mesías trabajó según su jurisprudencia y su método, hasta que vino Muhammad, la paz sea con él y su familia, y trajo el Corán, su jurisprudencia y su método. Y su halal, permitido, seguirá siendo halal, permitido, hasta el día del juicio, y su haram, prohibido, seguirá siendo haram, prohibido, hasta el día del juicio. Y estos son los mensajeros Awliya al-Azm, los que tienen determinación. Diar al-Anwar, por al-Alama al-Majlisi, volumen 65, página 326. Por lo tanto, de todos los profetas y mensajeros, que suman 124.000, todos sus mensajes caen bajo alguna de las jurisprudencias mencionadas, desde la jurisprudencia de Adán hasta la jurisprudencia de Muhammad, la paz sea con ellos. Los profetas de Dios Abel, Ses, Enoc, y el resto de los profetas que vinieron entre Adán y Noé, la paz sea con ellos, trabajaron según la jurisprudencia del pacto adámico. El segundo pacto con Noé, la paz sea con él, continuó hasta la época de Abraham, la paz sea con él. Se suponía que la tierra se limpiaría de la simiente de Iblis y de los hijos de Caín, pero Noé, la paz sea con él, se había casado con una de las descendientes de Caín, tal como lo mencionamos anteriormente. Noé y Norea tuvieron juntos 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y la esposa de Noé dio a luz a un cuarto hijo también, cuyo nombre era Yam, pero no era hijo biológico de Noé, la paz sea con él. Esto se hace claramente evidente con lo que dijo Dios Todopoderoso, y Noé llamó a su Señor, diciendo, Señor mío. Ciertamente mi hijo es también de mi familia, tu promesa es ciertamente verdadera, y tú eres el más justo de todos los jueces. Alá respondió, oh, Noé. Ciertamente él no es de tu familia, era un acto injusto. Así que no me preguntes sobre lo que no conoces. Te advierto para que no caigas en la ignorancia. El Sagrado Corán, capítulo 11, versículos 45-46. También, Dios Todopoderoso dijo en la Sura Al-Tarim, Alá ha dado un ejemplo para los incrédulos, la esposa de Noé y la esposa de Lot. Cada una de ellas se casó con uno de nuestros siervos justos, pero los traicionaron. Sus maridos no pudieron ayudarlas contra Dios. Se dijo, vosotras dos entraréis en el fuego con los demás. El Sagrado Corán, capítulo 66, Al-Tarim, versículo 10. Por muchos años, los eruditos del Islam han tratado de interpretar estos versículos de diferentes maneras. Han dicho que la traición fue una traición en la fe, mas no una infidelidad marital, pues es imposible que la esposa de un profeta le traicione. Han dicho que el hijo de Noé al que se hace referencia en el Corán sí era su hijo biológico, a pesar de que se menciona, él no es de tu familia, de Noé. El consenso entre los eruditos musulmanes es que el hijo de Noé simplemente tenía una creencia diferente a la de su padre. Sin embargo, cuando uno lee el Corán objetivamente, sin ninguna presunción de santidad o inocencia hacia los personajes, la verdad se vuelve clara y evidente. La verdad es que la esposa de Noé lo traicionó y quedó embarazada. Tuvo un hijo ilegítimo que Noé, la paz sea con él, pensaba que era su hijo biológico. Aba al-Hassan, la paz sea con él,
dijo con respecto al versículo: «Oh, vosotros que creéis, arrepentíos ante Alá con arrepentimiento sincero, el siervo se arrepiente y no vuelve a lo que ha hecho, y verdaderamente los siervos más amados de Alá son aquellos que se arrepienten con arrepentimiento verdadero». Ali ibn Ibrahim dijo respecto a las palabras de Alá: «Alá ha dado un ejemplo». Entonces Alá puso en ellas un ejemplo, y recitó: «Alá ha dado un ejemplo para los incrédulos, la esposa de Noé y la esposa de Lot. Cada una de ellas se casó con uno de nuestros siervos justos, pero los traicionaron». Dijo, por Alá, con las palabras «pero los traicionaron» no se refería a ninguna otra cosa más que al adulterio. Tafsir al-Qummi, por Ali ibn Ibrahim al-Qummi, volumen 2, página 377. La esposa de Noé tuvo un hijo ilegítimo que Noé, la paz sea con él, pensaba que era su hijo biológico. Sin embargo, no era su hijo biológico, y no es de tu familia, tal como el Sagrado Corán lo declara literalmente. Las narraciones de la familia de Muhammad, de ellos es la paz, confirman esta realidad. Surara narró que Abi Jafar, de él es la paz, sobre las palabras de Noé: «Hijo mío, sube al arca con nosotros», dijo, no era su hijo. Yo le dije, Noé dijo, «¿Hijo mío?». Y él dijo, Noé dijo eso sin saberlo. Tafsir Nur al-Takalim, por al-Sheikh Abdul Ali Arousi al-Obeisi, volumen 2, página 363. Ahora podemos entender también la respuesta de su hijo en el Corán, donde dice él: «Me refugiaré en una montaña». El Sagrado Corán, capítulo 11, versículo 43. La montaña en realidad no era una montaña física en absoluto, sino su padre biológico, con quien Norea había traicionado a Noé, la paz sea con él, un influyente erudito que no obraba. Vale la pena mencionar que la palabra árabe que significa montaña, Gabal, era, de hecho, un nombre que se utilizaba en aquella época, y la Torá menciona a un hombre llamado Gabal, que vivía en la época de Noé y era conocido como el padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. La Santa Biblia, libro del Génesis, capítulo 4, versículo 20. Henry Corbin, en un ensayo cuyo título se traduce como Hermenéutica Espiritual Comparada, cita una exégesis gnóstica que explica el profundo simbolismo que rodea al arca y a la montaña en la que se refugió el hijo de Noé. Entonces el arca flotó con ellos sobre las olas, que se alzaban, como montañas, 11:42, que significa, el imán, investido de la enseñanza esotérica, flota en su Dabat como un arca mística junto con todos aquellos que han respondido a su llamado, los Mostajibun, sobre el océano del conocimiento. Él flota de un grado místico a otro, de har a har, para iniciar a cada uno en la ciencia espiritual elevada, Marifat. Las olas a las que se enfrenta, alzándose como montañas, son los instruidos en la ley, los literalistas, ulama, al-Said, quienes aparentan ser hombres de ciencia a pesar de estar vacíos de todo conocimiento en su verdadero sentido. Es por eso que colapsan ante el imán, como colapsan las olas del mar después de haber dado la ilusión de ser altas montañas. La Dabat divina, el arca mística, flota sobre las cabezas de esa gente que se da a sí misma aires de instruida. Las rompe como un barco rompe las olas. Flota sobre ellos mientras ellos asustan a la gente con su ciencia superficial, hinchándose a sí mismos del mismo modo en que las olas del mar se levantan y chocan las unas contra las otras. Pero aquellos que han entrado a la Dabat, al llamado, quedan protegidos de su extravío, al igual que el viajero del barco queda protegido de las olas. Swedenborg and Esoteric Islam, por Henry Corbin, páginas 118-119. Es por esto que el imam Ahmed al-Hassan, de él es la paz, siempre ha enfatizado que hay que leer el Sagrado Corán como un libro normal y haciendo a un lado la presunción de santidad con respecto a las acciones de los personajes que aparecen en las historias. Esto nos permite adquirir un entendimiento más objetivo, históricamente consistente y verdadero, en lugar de interpretaciones sesgadas basadas en ideas preconcebidas sobre las personalidades y los eventos que ocurrieron. Además, también es importante considerar los significados simbólicos y no literales. Algunas fuentes y narraciones árabes han juntado a Yam y Canaán, haciendo de ellos una sola persona. Sin embargo, no es cierto que sean una misma persona con dos nombres. En realidad son dos personas diferentes. Yam fue el hijo que se ahogó. Canaán fue el padre de los cananeos y nació después del diluvio.
El pueblo cananeo era descendiente de Canaán y era una civilización de lengua semita mencionada a lo largo de la Biblia. Este pueblo no existiría hoy en día si su padre, Canaán, se hubiera ahogado en el diluvio. Lo que sucedió fue que los narradores combinaron las personalidades de Yam y Canaán en un solo personaje porque ninguno de ellos era hijo biológico de Noé. Uno nació antes del diluvio y el otro después del diluvio. La Torá y los Evangelios confirman las palabras del Sagrado Corán sobre la esposa de Noé y su hijo, cuando dice la Torá en el libro del Génesis. Noé se dedicó a cultivar la tierra, y plantó una viña. Un día, bebió vino y se embriagó, quedándose desnudo dentro de su carpa. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros, y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, y sus rostros estaban vueltos, y no vieron la desnudez de su padre. Cuando Noé despertó de su embriaguez, y supo lo que su hijo menor le había hecho, declaró: «Maldito sea Canaán. Será de sus dos hermanos el más bajo de sus esclavos». Y agregó: «Bendito sea el Señor, Dios de Sem. Que Canaán sea el esclavo de Sem. Que Dios extienda el territorio de Jafet. Que habite Jafet en los campamentos de Sem, y que Canaán sea el esclavo de Jafet». La Santa Biblia, libro del Génesis, capítulo 9, versículos 20-27. Los eruditos bíblicos discrepan sobre el significado de la historia y sobre el significado de «Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre». Para poder entender lo que realmente significa esto, debemos mirar el libro del Levítico. Si alguno se acuesta con la mujer de su padre, ha descubierto la desnudez de su padre, ciertamente han de morir los dos, su sangre sea sobre ellos. La Santa Biblia, libro del Levítico, capítulo 20, versículo 11. Ahora el significado ha quedado claro. Las palabras, descubrir la desnudez de tu padre, o ver a tu padre desnudo, para la gente de la antigüedad significaban tener relaciones con la esposa del padre, pues la desnudez del hombre es su esposa. Entonces, la esposa de Noé quedó embarazada del hijo de su hijo, y Noé maldijo al hijo nonato y lo llamó Canaán, que significa literalmente, de Caín, para indicar que sería una mala obra o una mala semilla, un hijo de Caín o del diablo. Para demostrar aún más este punto, que Canaán realmente era hijo de la esposa de Noé y de su hijo Cam, miremos los siguientes versículos de la Torá. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam fue el padre de Canaán. La Santa Biblia, libro del Génesis, capítulo 9, versículo 18. Dice el libro del Génesis: «Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera». La Santa Biblia, libro del Génesis, capítulo 9, versículo 22. Así pues, queda demostrado que Cam es el padre de Canaán y nadie más. Veamos ahora quién es la madre. Dice el libro del Génesis, declaró: «Maldito sea Canaán. Será de sus dos hermanos el más bajo de sus esclavos». La Santa Biblia, libro del Génesis, capítulo 9, versículo 25. Noé, entonces, maldice a Canaán para que sea sirviente de sus hermanos, pero ¿quiénes son los hermanos de Canaán? Dice el libro del Génesis: «Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo». La Santa Biblia, libro del Génesis, capítulo 9, versículo 27. Por lo tanto, los hermanos de Canaán son Jafet y Sem, y Cam es al mismo tiempo padre y hermano de Canaán. De Canaán vinieron las naciones de Sodoma y Gomorra, el pueblo de Lot, y vinieron también de él Nimrod y otros incrédulos y tiranos. Vinieron también de él personas justas, pues Aya dijo: «Él hace salir lo vivo de lo muerto y hace salir lo muerto de lo vivo y da vida a la tierra después de haber estado muerta». Y de esa misma manera, en que él revive la tierra muerta, se os hará salir a vosotros de entre los muertos. El Sagrado Corán, capítulo 30, Al-Rum, versículo 19. De Sem, o Chem, la paz sea con él, vinieron los profetas y mensajeros semitas y la línea de descendientes de Adán, la paz sea con él. El mensajero de Dios Muhammad, la paz sea con él y su familia, dijo: «Sem es el padre de los árabes y los judíos, de todos los semitas, Jafet es el padre de los romanos y Cam es el padre de los abisinios». Tariq al-Tabari, por al-Tabari, volumen 1, página 145. Sem fue el vicegerente de Noé,
la paz sea con él. La religión mandea considera a Sem como uno de los profetas más importantes. Tienen muchos manuscritos y libros que hablan sobre él. Uno de los milagros del profeta Jesús, la paz sea con él, fue resucitar a Sem desde su tumba. Dios dijo en el Corán, y cuando dijimos a los ángeles, prosternaos ante Adán, se prosternaron, excepto Iblis, que era uno de los jinn y desobedeció la orden de su Señor. ¿Cómo? Les tomaréis, a él y a sus descendientes como protectores, en lugar de tomarme a mí, siendo así que ellos son vuestros enemigos declarados. ¿Qué mal sustituto toman estos impíos? El Sagrado Corán, capítulo 18, Al-Kahf, versículo 50. Dios Todopoderoso dijo también, mi pacto no se extiende a los malhechores. El Sagrado Corán, capítulo 2, Al-Baqará, versículo 124. Esto significa que el pacto de Dios es solo con Adán, la paz sea con él y sus descendientes, y no con Iblis y sus descendientes. Es decir, el pacto de Dios es únicamente con los creyentes y no con los incrédulos. Este es un punto importante hacia el que debemos dirigir nuestra atención. Vemos, pues, que la verdadera religión de Dios ha permanecido siempre como un secreto resguardado a través de los siglos. Dios Todopoderoso le ordenó a Adán, la paz sea con él, y a sus descendientes que permanecieran callados y mantuvieran las enseñanzas divinas como un secreto. Les ordenó practicar la ocultación de la verdad, o disimulo, taquilla, con Caín y sus descendientes para que éstos nunca conocieran la verdadera religión de Dios. Hubo varias razones para la práctica del disimulo. Primera, la enemistad y la envidia que tenían Iblis y sus descendientes contra Adán, la paz sea con él y sus descendientes. Segunda, Iblis y sus descendientes no tenían la capacidad para manejar la responsabilidad de practicar ni de llevar adelante la verdadera religión de Dios. Como resultado, encontramos que nada más que 2 letras del conocimiento divino han llegado a la humanidad. Una narración bien conocida dice que, en la hora del surgimiento del Caín, el que se levanta, de él es la paz, él traerá las 25 letras del conocimiento que faltan y las diseminará entre la humanidad. Estas 25 letras del conocimiento, agregadas a las 2 letras anteriores, completarán el conocimiento humano acerca del verdadero monoteísmo y la verdadera religión de Dios. Las siguientes narraciones demuestran esta realidad. Abi Abdullah, el Imam al-Sadiq, de él es la paz, dijo, el conocimiento son 27 letras en total, y todo lo que los mensajeros trajeron son solamente 2 letras, y la gente hasta estos días no conoce más que 2 letras, así que si el Caín surge, traerá las 25 letras y las difundirá entre la gente, añadiéndolas a las 2 letras anteriores, hasta que difunda un total de 27 letras. Biyar al-Anwar, por al-Alama al-Majlisi, volumen 52, página 336. Fue narrado por la Santa Familia, Ahlul Bayt, de ellos es la paz. Ciertamente, Adán se enfermó durante 11 días antes de morir y le dio un testamento a su hijo Set, la paz sea con él. Escribió su testamento y se lo pasó a su hijo Set, ordenándole que lo ocultara de Caín y de sus hijos, pues Caín mató a Abel por envidia debido a que Adán escogió a Abel para recibir todo su conocimiento. Y por eso Set y sus hijos ocultaron el conocimiento que tenían, y Caín y sus hijos no tuvieron ningún conocimiento del cual beneficiarse. La enciclopedia. Al-Mufaddal narró, le pregunté al Imam al-Sadiq, la paz sea con él, sobre el significado del versículo, levantaré una fuerte muralla entre vosotros y ellos, y él respondió, se trata de la taquilla, disimulo. Y no pudieron escalarla, ni pudieron abrir brecha en ella, y él, la paz sea con él, respondió, porque ellos fueron incapaces de escalarla o descubrirla si nosotros trabajamos mediante el disimulo, taquilla, y esa es la fuerte muralla. Y ahora mismo existe una muralla erigida entre vosotros y los enemigos de Alá que ellos no pueden atravesar. Y luego le pregunté sobre, pero, cuando venga la promesa de mi Señor, Él la demolerá, y Él, la paz sea con Él, respondió, esto se refiere al levantamiento del disimulo, taquilla, cuando la revelación ocurra y Él tome venganza contra los enemigos de Dios. Basaila al-Chia, por al-Hurr al-Amili, volumen 16, página 213.